Entonces, iniciamos con lo que es la interpretación de análisis de suelo. Entonces, esta interpretación de análisis de suelo va a ir más enfocado a qué valores son los que nos interesan o qué valores tenemos que estar analizando nosotros para saber si nuestro suelo está correctamente balanceado o si no vamos a tener algún problema a la hora de establecer nuestro cultivo. Ya que si nosotros no tenemos un análisis de suelo y nuestro suelo estuviera desbalanceado, hablando específicamente de lo que es la relación que tienen nuestros cationes dentro del suelo, pues por muy buena que sea tu solución nutritiva o por muy bueno que sea tu paquete de nutrición que te hayan recomendado, podrías presentar alguna deficiencia por cuestiones de antagonismo si es que uno de estos cationes está muy por arriba de lo recomendado que debe de estar presentes en ese suelo. Entonces no vamos a hablar nada con respecto a lo que es la interpretación que te da el laboratorio, que si es bajo, que si es alto, que si es medio, que si estás en exceso con respecto a algún elemento, ya que esa interpretación pues normalmente se da, vamos a llamarle como un suelo tipo de laboratorio, la cual por ese tipo de interpretación no nos interesa, sino lo que nos interesa saber es qué tanto aporte tenemos de algún elemento o si la cantidad de nutrientes que tiene nuestro suelo podría abastecer los requerimientos que tiene nuestro cultivo. Entonces, cuando hablamos de interpretación de suelos, pues les mencionaba que normalmente el laboratorio pues ya te da este tipo de clasificación, te da muy bajo, bajo, moderadamente bajo, mediano, y de ahí se va hacia la parte de alto hasta llegar muy alto o en exceso. Entonces, este tipo de interpretación que nos da el laboratorio realmente no nos sirve para nada con respecto al requerimiento que tiene nuestro cultivo. Por ahí hay algunas personas que te recomiendan que si la cantidad de nutrientes o la interpretación que te dan el laboratorio con respecto a esto te dice que es mediano, pues te habla de que tú tendrías que estar aportando de un 80 al 100% del requerimiento que tiene tu cultivo sobre ese elemento. Y que si fuera muy alto, pues tú puedes estar aportando solamente un 25, 30% del requerimiento que tiene tu cultivo. Sin embargo, esto no es así tan sencillo o tan fácil que se debe de hacer. La forma más adecuada de hacer la interpretación tiene que ser con el requerimiento que tiene cada uno de nuestros cultivos. No puede ser así tan directo, ya que no es lo mismo, por ejemplo, aquí que me dice que de potasio tiene 1783 partes por millón y me dice que está muy alto, pero si yo lo comparo, por ejemplo, con un cultivo como el caso de jitomate o tomate, que tiene un requerimiento muy alto con respecto a este elemento, aunque esta interpretación de laboratorio me dice que la cantidad de potasio es muy alto, y como les mencionaba, algunas personas te recomiendan que apliques hasta menos de la mitad de lo que es la dosis de fertilización con respecto a ese elemento. Cuando nosotros hacemos nuestros cálculos, ya considerando ahora sí realmente el aporte que te da el suelo y lo que puede aportar lo que puede absorber nuestro cultivo, al final nos damos cuenta que aunque el análisis te diga que está muy alto, nos vamos a dar cuenta que no llega a cubrir ni la mitad o el 50% del requerimiento que tiene nuestro cultivo de jitomate o tomate si hablamos dentro del invernadero. Entonces, la interpretación la tenemos que hacer específicamente para cada uno de nuestros cultivos. La interpretación de un análisis de suelo va a ser muy diferente dependiendo del cultivo del que estemos hablando. Va a haber cultivos que aunque el análisis te diga que tiene muy poca cantidad de nutrientes, tal vez puede ser suficiente para cubrir sus necesidades de algún cultivo. Por ejemplo, el caso de la lechuga, el caso de la espinaca, que son cultivos que requieren muy pocas cantidades, hablando con respecto a calcio, a magnesio, a potasio, pues tal vez aunque el suelo se vea con poca cantidad de partes por millón de ese elemento, pues tal vez se puedan cubrir los requerimientos que tiene nuestro cultivo. Entonces, cada interpretación tiene que ver directamente con el cultivo con el que nosotros estemos hablando. Lo que más nos interesa de estos análisis, que son un análisis de fertilidad de suelos, que siempre se tienen que realizar
previo al establecimiento del cultivo. ¿Por qué previo al establecimiento de cultivo? Porque necesitamos saber cuál es el porcentaje de saturación que tiene de cada uno de los cationes. Necesitamos saber ese tipo de porcentaje porque dependiendo del porcentaje que tenemos de cada uno de los elementos, podríamos tener antagonismos con respecto a los demás elementos. Es decir, si tú tuvieras muy alto lo que es el calcio, pues podría estar teniendo problemas de deficiencia de magnesio y en menor cantidad de deficiencia también de potasio sobre nuestro cultivo, como aunque tú estés aplicando una solución completamente balanceada, o en el peor de los casos que estuvieras aplicando una solución formulada para hidroponía y las estés mandando a lo que es fertirriego. Si no conoces lo que tienes en tu suelo, pues podría manifestarse deficiencias de algún elemento, aunque tu solución hidropónica que estuvieras aplicando fuera la mejor o estuviera perfectamente balanceada. Entonces necesitamos saber cuál es el porcentaje de saturación de cada uno de esos elementos, o dicho de otra forma, el porcentaje en el cual participa cada uno de los cationes con respecto a la SiC o capacidad de intercambio catiónico que tenemos en nuestro suelo. Y otra de las características que nos interesa, pues es saber las relaciones que nosotros tenemos con respecto a cada uno de los cationes. ¿Qué relación tenemos con calcio con potasio, magnesio con potasio, calcio más magnesio con el potasio y calcio con el magnesio? Entonces necesitamos saber ese tipo de interpretación. Lo que nos dice el análisis, aquí nada más te dice muy bajo, muy bajo, muy bajo o mediano, como nos está interpretando en este análisis. Sin embargo, ¿a qué nos referimos cuando es bajo o cuando es muy alto? ¿En qué momento ese tipo de relación de cationes me puede causar un problema sobre el desarrollo de mi cultivo? O en el peor de los casos, ¿en qué momento puedo tener problemas con respecto a antagonismos por la cantidad de nutrientes que se están presentando en mi suelo o están presentes en mi suelo? Entonces, esto es lo que nos interesa, y uno de los elementos que también nos interesa checar mucho, pues es lo que es el sodio. ¿Qué porcentaje tenemos de sodio? Lo ideal es que un suelo esté por abajo del 5% de sodio con respecto al porcentaje de saturación. Si nosotros tenemos más del 5% de sodio en nuestro suelo, lo ideal es que apliques alguna enmienda para desplazar ese exceso de sodio que está presente en tu suelo, y de esa forma pues balancear un poco más lo que sería nuestro suelo y evitar problemas principalmente de toxicidad de este elemento sobre nuestros cultivos. Entonces el que sí va de cajón es que debe de ser menor al 5% lo que es la parte del sodio. Con respecto a las relaciones que les hablaba anteriormente, pues nosotros lo ideal sería que nuestro suelo lo tuviéramos balanceado. Por eso es que les hablaba que necesitamos mandar a hacer este análisis de fertilidad de suelos antes de establecer nuestro cultivo. Si nosotros lo mandamos a hacer cuando ya está el cultivo, pues realmente no tiene mucho caso que tú lo mandes a hacer durante el cultivo de fertilidad, porque una de sus funciones principales que tiene es que tú prepares el suelo de una forma adecuada para que tu cultivo se vaya a desarrollar adecuadamente. Entonces, lo que debemos de buscar en ese suelo es que se quede en las relaciones ideales o lo más cercano a las relaciones ideales, como les muestro en esta tablita. La relación entre calcio y magnesio debería de ser de 2:4, de magnesio y potasio de 3, de calcio y potasio de 6, calcio más magnesio con el potasio debería de ser alrededor de 10. Todas estas relaciones están dadas en miel equivalentes por cada 100 gramos de suelo. Entonces, si nosotros tuviéramos en una relación de magnesio con potasio cercana o por arriba de 18, entonces estaríamos hablando que tenemos una alta concentración de magnesio sobre nuestro suelo que va a provocar un antagonismo sobre el potasio, y 100% seguro que se te va a estar presentando deficiencias de potasio sin importar que la solución o la nutrición que tú estés mandando esté muy bien balanceada. Entonces debemos de cuidar que nuestro suelo
nunca esté cercano o por arriba de 18 en la relación de magnesio con potasio, porque tendríamos deficiencias de potasio muy marcadas en nuestro cultivo. Lo mismo pasaría en la relación de calcio con potasio. Si el calcio es cercano o por arriba de 30, pues vamos a tener problemas con respecto a deficiencias muy marcadas de potasio por antagonismo con calcio. Y la relación entre calcio y magnesio contra el potasio, si está cercana o por arriba de 40, también vas a tener problemas de deficiencia de potasio, aunque tú estés fertilizando con potasio en una formulación balanceada que les mencionaba anteriormente. Peor si tú estás utilizando una solución hidropónica donde tienes un balance para solución hidropónica y la estás mandando a lo que es la parte de fertirriego. Y lo mismo pasaría si nosotros tuviéramos lo que es las relaciones de calcio con magnesio por arriba de 10, tendríamos deficiencias muy marcadas de lo que es magnesio, y magnesio con potasio por abajo de 1, tendríamos problemas también muy fuertes con lo que es deficiencias de magnesio. Entonces, por ahí tal vez les ha pasado que ustedes están mandando una nutrición y hay ocasiones donde estás mandando mucho magnesio, mucho potasio y aún así tu planta sigue manifestando síntomas de deficiencia. Entonces, ahí tendríamos que checar con un análisis de fertilidad cómo está ese porcentaje de saturación de elementos, que lo más seguro es que alguno de ellos está muy por encima del elemento que nos está manifestando la deficiencia nutrimental. Entonces, por eso es que es muy importante este análisis de fertilidad, pero realizarlo antes de establecer el cultivo para tratar de balancear lo más posible o lo más que podamos nosotros nuestro suelo, para que a la hora que tú establezcas tu cultivo y empieces con la parte de fertilización, no haya ningún antagonismo ni ningún bloqueo con respecto a la absorción de nutrientes de lo que tú estás aportando por medio de fertilizantes. Cuando hablamos del porcentaje de saturación o la participación que tiene cada uno de los elementos en la SIC, pues hablamos que el calcio puede estar entre un 65, máximo un 85%, el magnesio del 10 al 20%, el potasio del 5 al 7% y el sodio, como les mencionaba, siempre debe de ser menor al 5%. Entonces, en este caso, si nosotros tuviéramos muy alto lo que es el sodio, supongamos que lo tenemos al 10, 15% de nuestro porcentaje de saturación el sodio, y si tuviéramos bajo lo que es la parte del calcio, entonces sin ningún problema yo podría aportar yeso hasta llevar a un 60-65% el porcentaje de calcio para que esté dentro del nivel adecuado, y con ese porcentaje, si yo cubro o hago que el sodio baje al 5%, pues ya no tengo que aportar nada más de yeso sobre mi suelo. Entonces vuelvo a repetir, si tú tienes alto el sodio y está bajo el calcio, que esté por abajo del 65%, lo más adecuado es que tú apliques yeso para desplazar el sodio y aportar calcio a tu suelo. La mayoría de los laboratorios, siempre que tienes en exceso sodio, te van a recomendar que apliques yeso. No siempre debes de aplicar yeso, ya que si el calcio se diera la situación en la cual estás a un 70-75% o ya cercano hasta un 80%, no es recomendable que tú apliques yeso, porque vas a incrementar más la concentración de calcio sobre ese suelo y podrías llegar al límite en el cual ya te cause algún antagonismo sobre los otros cationes. Entonces, la única forma de que tú apliques yeso va a ser que tengas bajo el calcio dentro de la composición de tu suelo. Si tuvieras bajo, que el calcio estuviera normal, tuvieras bajo lo que es magnesio o lo que es potasio, pues tendrías que estar aplicando lo que es sulfato de magnesio o sulfato de potasio. Esto es porque si tú mandas yeso, pues es sulfato de calcio. Si mandas para magnesio, sulfato de magnesio o sulfato de potasio. A la hora que tú mandas cualquiera de los sulfatos,
Ya cuando están en el suelo y los aplicas por medio de agua, pues el sulfato se va a separar del catión. Tenemos libre los cationes, ya sea calcio, magnesio y potasio, y tenemos libre lo que es el sulfato. El calcio, magnesio y potasio, perdón, por la capacidad de intercambio que tenemos en el suelo, se van a intercambiar varias moléculas de sodio, varios átomos de sodio se van a liberar del suelo, haciendo el intercambio con este calcio, magnesio y potasio que estamos aplicando. Y el sodio que queda libre se va a mezclar con el sulfato y vamos a formar lo que es sulfato de sodio. Y ese sulfato de sodio es un compuesto altamente soluble en agua que a la hora que tú realices un riego o un sobreriego lo vamos a desplazar o lo vamos a retirar de nuestro suelo. Lo que buscamos es que ese sodio pues no esté cerca del área de las raíces para que nuestro cultivo se desarrolle o vaya creciendo de una forma adecuada. Entonces ahí tenemos que decidir si tú tienes calcio, si tú tienes alto calcio, pues tienes que aportar del elemento que haga falta para desplazar lo que es la parte del sodio. Si el caso de que tú tuvieras más magnesio que calcio, entonces, aunque no tuviera sodio, lo que es tu suelo, pues en automático tendrías que aplicar yeso para incrementar las cantidades de calcio dentro de nuestro suelo. Pero siempre debemos de buscar que el calcio siempre esté en mayor concentración que los demás cationes dentro de la composición de nuestro suelo. Perdón. También debemos de considerar que estoy hablando de lo que es un análisis de fertilidad. No lo vayan a confundir con los resultados que te da un análisis de pasta saturada o un análisis de solución de suelo que lo obtienes esta muestra por medio de un lisímetro o por medio de un chupatubos. Entonces, hasta ahorita estamos hablando de lo que es análisis de fertilidad, en los cuales casi siempre tenemos en mayor concentración el calcio, aunque esté bajo de ese 65%, lo puedes tener a un 40, 35%, pero casi siempre está por arriba o muy similar a los demás cationes. Y cuando hablamos pues de suelos ácidos, pues estamos hablando que la relación entre calcio y magnesio con el aluminio, pues lo normal es que sea 1. Entre más pequeña sea esta relación y tengamos pH por abajo de 5,5, entonces ya podríamos tener problemas porque el aluminio empezaría a reaccionar con lo que es el fósforo, provocándote deficiencias de fósforo, y de la misma forma la cantidad de aluminio presente en el suelo pues podría llegar a ser tóxico para tu cultivo, ya que se estaría liberando grandes cantidades de este elemento. Entonces, estas serían lo que son las relaciones catiónicas y los porcentajes de saturación que puede contener nuestro suelo a la hora o previo a que nosotros vayamos a establecer nuestro cultivo.